Segundo invitado se trata del doctor Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, asambleísta Almeida? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay expectativa por lo que podría ser este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo avanza este caso en la Asamblea Nacional? Se conoció, ya el resultado de este informe de la Comisión Especial, de la Comisión Multipartidista, ha sido aprobado por el Pleno Nacional con una importantísima votación, pero está hasta allí. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo avanza este proceso al interior de la legislatura? Buenos días, bienvenido. Es un gusto estar con vosotros, decirle que estamos siempre firmes, defendiendo los intereses de la gente pobre, de un Ecuador que merece mejor suerte, de un gobierno que debe estar al servicio de los ecuatorianos y no en servicio solamente de unos dos banqueros que quieren destruir la economía del país a costa de la gran cantidad de impuestos. Y bueno, pues usted conoce que la capacidad legislativa es que fiscalizar y legislar, y en ese sentido hay ya un informe respecto de aquello. Conozco que en Quito hay un 96% de rechazo al presidente de la República por no haber cumplido su oferta de campaña, por no estar haciendo obras, por haber encarecido la vida a la clase media de Quito y a los más pobres, y eso en todo el Ecuador. Eso significa que nosotros tenemos la obligación, como legisladores del país, de ir a corregir las cosas en términos de lograr beneficios para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto saludarle. Ahora sí, le decía que veía doble. Veo un Luis Almeida atrás suyo también. Oiga, ¿van a poner las firmas para completar esas 46, aunque a UNES, que han dicho que ellos van a presentar ya la solicitud de juicio político, les daría falta solo una, pero el Partido Social Cristiano, para darle quizás un poco más de legitimidad y contundencia a este proceso, ¿va a poner sus firmas? Yo la mía la voy a poner y yo creo que el partido también. Nosotros estamos vivamente en corregir esta situación de desgracia que tiene el Ecuador, de una falta de gobierno, de no tener presidente de la República. En definitiva, cuenten con la mía para que sean los 48 o los 49 en términos de lograr enseguida, pero muchos compañeros del bloque social cristiano pueden firmar, yo creo que todos. Lo ideal sería tener unas 100 firmas para que vea el país cómo están las cosas en el Ecuador. Así es que no hay que tener miedo a la firma, hay que tener constancia de la defensa de los intereses populares y el trámite que tiene que hacer la Corte Constitucional, que solo es trámite. Eso significa que la admisibilidad es solamente completar requisitos y de ninguna manera decir si es culpable o no es culpable. La culpabilidad la va a determinar el juicio, la contundencia de las situaciones. Yo, como Lucho Almeida, tengo ya una gran investigación de unos bonos que fueron los bonos Brady, negociados en el año 2000 en el gobierno de Gustavo Noboa, el presidente Gustavo Noboa, y bueno, ahí hay una persona que se benefició con ellos. Usted dijo durante su intervención que va a denunciar durante el proceso de juicio político cómo se han ganado 256 millones de dólares en bonos de deuda, refiriéndose justo a este tema. ¿En qué lapso de tiempo, asambleísta? Y si esa persona, si nos quiere decir quién es, bueno, dígalo. O si nos quiere decir, por lo menos si es del círculo cercano al presidente Lasso. Voy a pedir que comparezca el señor Lasso para que nos diga el país del por qué lo puso al ex contralor Carlos Pollitt, presidiendo la mesa de su comedor, y que era lo que le pedían en ese instante. Y bueno, allí hay una deuda, una compra de bonos irregulares que se dieron por alrededor de 108 millones de dólares, que lo compraron con un descuento del 52%, que el presidente Gustavo Noboa no había autorizado mediante decreto reservado esa venta. Sin embargo, don Jorge Gallardo Zavala lo vendió. Qué coincidencia, por eso aquí quiero que el presidente de la República comparezca y le digo cómo es que hicieron esa negociación. Pero una negociación que le ha significado al Estado ecuatoriano a 30 años y le hemos pagado como país del estómago de los ecuatorianos alrededor de 256 millones de dólares en este momento. Eso que se hace hasta los de exactamente 30 años, 301 millones de dólares aproximadamente. Entonces, venta irregular, compra de bonos que no se dio concretamente porque no hubo la autorización, y en definitiva, ¿por qué matar de hambre a un pueblo
si fue un hombre que lo hizo como comerciante al comienzo, ¿por qué no lo solucionó después y vendió eso como debe de ser al país, al 20% o al 30%, que es lo que realmente han valido? Por eso es que yo digo de que en este momento se están comprando, es el mejor negocio para él o para ellos tener los bonos de la deuda externa, ¿no? Están al 20% o al 30% y ganarse el 70%. Por eso es que usted ve que no hay ninguna obra, no hay bonos para nuestra gente, no hay solidaridad para nuestra gente, no hay comida para nuestra gente, no hay atenciones médicas, no hay libre ingreso a la universidad, no hay absolutamente nada. Eso significa que ellos privilegiaron el negocio y no la ayuda social a nuestra gente pobre. De eso, de lo que he denunciado yo, tengo toda la evidencia. El ingeniero Febres Cordero hizo la primera investigación, pero no concluyó al decir quién realmente se había beneficiado de esa parte, de ese tramo, de esa compra de bonos. Esa investigación, legislador Almeida, puede ser incluida en el caso de que se proceda con el juicio político, tomando en cuenta que los causales por los que se implementaría este proceso de interpelación son otros, que tienen que ver con esta supuesta red de corrupción denominada el Gran Padrino, la supuesta omisión, el tráfico de influencias y todos los delitos que podrían derivarse en lo penal, pero es un proceso político. ¿Se puede incluir el tema que usted señala en este otro proceso político que se podría empezar en la Asamblea Nacional, por un lado, y por otro, han conversado como bloque del Partido Social Cristiano, si bien pueden apoyar la firma para solicitar el inicio del juicio, ¿van a apoyar ya el proceso como tal, la censura del presidente? Bueno, lógico, sí, lo vamos a apoyar, tanto el Partido Social Cristiano como los aliados, pero usted debe recordar que el artículo 129, numeral 2, por ejemplo, habla por delito de concusión, coma, cohecho, segundo, peculado, tercer delito, o enriquecimiento ilícito. Aquí hay realmente, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito, hay una acción de cohecho en un momento determinado, y también podría yo decir, en el asunto de los bonos, que podría haber un gran peculado, por ejemplo, en la construcción del sitio del Aromo, porque el país ha gastado semejante cantidad de recursos económicos para darle una concesión a una empresa extranjera. Eso significa que eso tampoco es justo. Yo creo que sí, yo estoy dispuesto a hacerlo y pues lógicamente como hombre responsable que soy y con toda la evidencia y con todas las pruebas, porque yo soy un hombre que sí investigo y que tengo toda la documentación para hacerlo. Así es que lo que me duele es que tengamos o hayamos pagado simple y llanamente recursos económicos para que se enriquezcan esta gente, y eso no es justo, mi querida señorita. Oiga, asambleísta, el rol de Cucalón, ex compañero suyo de partido, de bancada incluso, ¿ha tenido ya algún acercamiento con el Partido Social Cristiano o no todavía? ¿O qué es lo que se comenta con respecto de lo que está haciendo él al frente del Ministerio de Gobierno, convirtiéndose también en ese fusible que está quemando en este momento el presidente Lasso, para no ser él el primero que se exponga al fuego? Oiga, yo creo que el señor Lasso lo peor que hizo fue poner al señor Cucalón de ministro. ¿Por qué? Él, primero, no es un tipo que consensúa con nadie. Segundo, nunca ha sido mi amigo. Tercero, tampoco he sido yo miembro del bloque con él, de ninguna manera. Pero más allá de aquello, si debieron haber sido magos para solucionar los problemas, uno tiene que poner a personas que realmente pues busquen la unidad con la gente y no hagan más o le echen más gasolina al fuego. Más allá de aquello, yo creo que el problema de Lasso, quien haya puesto, no tenemos nosotros nada que ver, ni como amigos, ni como afiliados del Partido Social Cristiano, ni como aliados del Partido Social Cristiano. En definitiva, lo que quiso Lasso es dar, como siempre, una especie de burla o de lecciones al Partido Social Cristiano, después de que el Partido Social Cristiano lo llevó a la presidencia de la República. En realidad, no da pie con bola, como dice nuestro pueblo, el señor Lasso, en ninguna de las partes de la administración pública. Ahí debía haber puesto a otra persona si es que quería hacer un buen gobierno. Lamentablemente, problema de él, pero es cuestión y circunstancia de él. Legislador Almeida, el Ejecutivo sostiene que no hay argumentos legales para mantener estas acusaciones en contra del presidente de la República y llevarlo a un juicio político. ¿Confían en que la Corte Constitucional archive el proceso una vez que este llegue a conocimiento del organismo constitucional? Hay que decirle al país que el señor Aparicio Caicedo manejó la última
puesta de los 3 miembros de la Corte Constitucional. Espero que sean gente decente los 3 que fueron, de las cuales pues son algunos profesores universitarios. Esperemos que no se sometan a una ilegalidad, porque no permitirle al Parlamento que haga un juicio político sería permitir que se sigan robando los dineros en los bonos de deuda externa, permitir que haya un desgobierno, permitir que haya un gobierno que nunca cumplió, permitir que nuestra gente se muera de hambre, permitir que en definitiva no tengamos gobierno, y eso para nadie es desconocido. Lógico, hay una gran campaña después de que tienen amplia cantidad de recursos económicos, me refiero a los dineros de las cuentas reservadas. Hay más o menos unos 80 millones de dólares para tratar de comprar conciencias, y han comenzado a comprar a ciertos sujetos de opinión, personas de opinión, para que digan, ay, ¿cómo es esto? Que ni sé cuánto. Oiga, eso no es lo correcto. Lo correcto es cambiar para bien, y las cosas tienen que ser cambiadas para bien. Oiga, me queda clarísima su postura, legislador, con respecto de el rol de Henry Cucalón, pero el abogado Jaime Nebot, que es el líder del Partido Social Cristiano, ¿ha dado ya algún tipo de instrucción? ¿Qué es lo que él les ha dicho a ustedes como bancada que deberían hacer frente a este proceso de control político en contra del presidente Lasso? Vea, el Bloque Social Cristiano y el Partido Social Cristiano tienen una muy buena récord histórico de conocimientos y experiencias en este tipo de juicios. En ese sentido hemos tenido varios Zoom y varias reuniones. El partido jamás va a proteger una inmoralidad, ni tampoco ni el bloque lo va a hacer, ni los aliados del Partido Social Cristiano tampoco lo vamos a hacer. Eso significa de que en realidad las cosas cambien. La preocupación va por a cuánta gente pueda comprar el señor Vaneguardia. El señor Vaneguardia es el doctor Vanegas. Él es uno de los operadores que está ahí en este momento tratando de bajar a legisladores. Vamos a ver qué hace el señor Aparicio Caicedo, de que si les ordena o los exige a los miembros de la Corte Constitucional que pusieron al último, que bueno, están ahí por sus méritos, pero no de ninguna manera tienen que obedecer a este tipo de ilegalidades. Yo confío en la Corte Constitucional, está actuando hasta este momento bien. Espero que no permitan ellos que la calle se caliente, porque el pueblo ecuatoriano en definitiva va a poner orden, y el pueblo es el que tiene que moverse aquí, y el pueblo es el que se va a mover aquí. Hay diferentes circunstancias. Hay el artículo 129 con sus 3 literales, hay el artículo 130 que, a decir de la experiencia de este legislador, ninguna de las 2 causales del 130 está ocupada, por cuanto este es el concepto en el 130, cuando hay también ¿cómo es que se dice? La muerte cruzada, y la muerte cruzada la hace el Parlamento. Se queda el Parlamento trabajando 6 meses y lógicamente hay elecciones. Hay que ver, consensuando con los otros bloques, qué nos conviene a todos los ecuatorianos. Yo creo que lo que siempre hay que hacer es respetar el orden constitucional, porque así lo dispone la Constitución Política del Estado. Y a su criterio, ¿qué nos conviene a los ecuatorianos en este momento, legislador? Le pregunto esto porque hay voces que dicen el Ecuador no aguanta un día más con Lasso como presidente. Así es, el Ecuador no aguanta un día más con Lasso como presidente. Primero, porque no ha sido un presidente. Segundo, porque solo trabaja para él. Y tercero, se olvidó y nunca tuvo la conciencia social. Él cree que esta es una empresa en la cual la empresa debe ganar recursos para los dueños. Se equivocó. Esta es una empresa pública en la que la empresa pública del Ecuador lo que tiene que lograr es bienestar. Y bienestar para los ecuatorianos en ningún momento lo ha habido. Por eso usted ve que yo soy un firme defensor de los intereses populares, y en definitiva, pues, caiga quien caiga, y así caiga Lasso, es lo que el pueblo ecuatoriano quiere. Asambleísta Almeida, según el legislador al que usted hizo referencia hace unos instantes, Ricardo Vanegas, que entró por Pachacuti pero que tiene corazón de creo, dice que la supuesta creación por albaneses de empresas traspasadas a políticos y funcionarios ecuatorianos se ocultó en el informe de la comisión ocasional que elaboró este documento que fue aprobado en el Pleno Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, denominado el Gran Padrino, de este caso el Gran Padrino. ¿Qué decir frente a esas aseveraciones que hace el legislador Vanegas? Usted señala que él está tratando de comprar conciencia, pero ¿qué pruebas tiene de eso? Yo creo que al señor Vaneguardia lo han contratado para eso, ¿no? Primero, por ratificarle los contratos de guardia que tiene en las petroleras, debe tener ahora más, estoy investigando aquello. Ahí lo han contratado para eso, traicionando sus principios
de un partido noble como Pachacuti. Yo creo que ya se quedó solo, se tendrá que quedar solo en un momento determinado, porque la última votación no sea que solamente sea para presionar y ver cuánto hay para allí. En realidad, a este señor hay que ponerle bien el ojo al señor Vanes Guardia, porque él es el que está operando conjuntamente con este señor en Santo Domingo de los Áchilas, el señor Gruber Zambrano. Y en todo caso, no hay de qué preocuparse, porque venir con un invento o una circunstancia de que están ahí accionistas, que ni sé cuánto, le han querido hasta sacar ahí que el abogado Nebode está metido en una cosa que ni siquiera lo conoce, pero en todo caso, vea, una cuestión comercial es distinta mientras solamente es un comentario. Ahí no hay ninguna evidencia de nada. He conversado yo con la gran legisladora de allá de Santo Domingo, de los Colorados, como yo digo, Viviana Veloz, que es una chica muy luchadora, muy popular, una mujer correcta, quererla embarcar en situaciones que, oiga, las responsabilidades son personales. Si yo hago algo incorrecto, soy yo. No tiene por qué pagar ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis sobrinos, ni mis nietos. Esa es una cuestión que es lógica. Eso en el caso de que hubiera algo ilegal, pero yo no sé qué es lo que quiere probar el señor Vanegas, y por eso cree que ha encontrado el oro en polvo en la luna. Entonces está equivocado. Yo creo que Vanegas tiene que responder por la cantidad de 72 millones de dólares que en el tramo de las adjudicaciones de los guardias en Petroecuador se han llevado, y tiene que responderle el país por qué la UAFE lo investiga por unos movimientos económicos muy fuertes. Entonces, o negoció con el gobierno para que no le hagan ninguna información. Pero todo se sabe, mi querido amigo y mi querida licenciada Licenia, en el país. Así es que el que actúa tiene que actuar honrada y transparentemente. Aquí no hay que creerse el gran profesor cuando ni siquiera lo es. La maestría es otra cosa, y las acciones en favor del pueblo es con amor, con solidaridad y con mucha profundidad en favor del pueblo del Ecuador. Lo sucedido el día sábado, yo lo estaba asimilando con la misma, o en la misma medida, asambleísta, de lo que ocurrió en la censura en el juicio político al ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, porque son dos votaciones muy similares, la una 105, la otra 104, pero usted sabe que debajo del puente en el río puede correr muchísima agua, de aquí hasta que, digamos, si es que se da el caso, llegue esto al Pleno de la Asamblea Nacional. Es sin duda un momento y una coyuntura compleja, difícil para el presidente Lasso y para su gobierno. Usted ha dicho hace un momento, y me queda esa preocupación, que Henry Cucalón no es precisamente un personaje con el cual se pueda consensuar. Y ahí, ¿cuál es el camino entonces que le resta al gobierno nacional? Uno puede creer, podría concretarse aquella amenaza con la que viene jugando el gobierno desde hace año y medio, que es la de la muerte cruzada. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Ustedes están de igual manera dispuestos a aceptar que se aplique esa herramienta que consta dentro de la Constitución? Vean, los pueblos son mágicos, los pueblos son magos. En el Perú, si el presidente de la República intenta hacer eso, pierde hasta el banco, mi querido amigo, porque el pueblo se va a alzar, el pueblo va a protestar y el Parlamento no le va a obedecer. Exactamente lo que, desde otro punto de vista, pero lo que ha sucedido en Perú. Yo creo que todo en la vida tiene un límite. El estar en un sitio cuando ya no lo quieren y cuando no fue nunca solidario con su pueblo, el pueblo quita la voluntad soberana. Eso significa que pierde legitimidad. La legitimidad se la pierde por no cumplimiento, y eso está en teoría general del Estado. Yo, que soy uno de los grandes, no grandes, uno de los profesores de teoría general del Estado, se sabe que cuando un gobierno incumple, pierde la legitimidad. Y eso es lo que ha sucedido en este momento. Así es que nosotros seguiremos defendiendo los intereses del pueblo con firmeza, como tiene que ser. Y no le tenemos miedo ni a muerte cruzada 1, ni a muerte cruzada 2. Aquí se respeta la voluntad soberana. Lógicamente hay que respetar lo que dice la democracia, ¿no? Dentro de los cánones de la Constitución. Y está determinado, felizmente, ahora la Constitución del 2008 determinó cuáles son las causales de salida de un presidente para que justamente haya un trámite, y por lo tanto tiene que respetarse.
Y la Corte lo ha dicho ya, la Corte Constitucional, como son asuntos legítimamente el Parlamento, son decisiones de orden política que no son lo mismo que decisiones de orden jurisdiccional. Asambleísta Almeida, ¿qué decir frente a estos apoyos que ha conseguido el presidente de la República? Me refiero a este pronunciamiento del secretario de la OEA a título personal, estos pronunciamientos de los presidentes que ayer le visitaron para hablar de la democracia y de versiones de dirigentes políticos, de personas que hacen opinión pública, en el sentido de que cuando ustedes están tratando de utilizar una herramienta que está en la Constitución, que es una vía institucional para solucionar una crisis, están hablando ya de golpismo y de desestabilización, de inestabilidad, pero cuando la utilizan ellos o la utilizaron en otros momentos, la apoyaron, la impulsaron, entonces allí sí era una salida constitucional. ¿Qué decir de ese tipo de incoherencias y de ahora ese posicionamiento que se quiere hacer de que al presidente de la República tiene un gran respaldo internacional y de presidentes que incluso piden que se respete la estabilidad? Vea, hay grandes dichos populares allí que en definitiva hay que tomarlos en cuenta. El pez muere por su propia boca, o sea, muerde donde no tiene que morder. En realidad, ¿cómo es cuando él opinaba de otra manera? Hay que ponerle todos esos videos y están circulando en las redes, en la cual pues dice que el pueblo es el que decide y el pueblo tiene que disponer cuando tiene que disponer y cuando le toca a él corre a la OEA. Lógico, más barato le hubiera salido no gastar en los señores de la OEA, porque nada de eso es gratis. Haber cogido al pueblo ecuatoriano y le digo, a ver, señores, vamos a renegociarle la deuda a los agricultores, vamos a hacer esto, a los transportistas les soluciono los problemas, a los estudiantes, a los hospitales les doy la medicina. No, pues que le interesa solo el negocio de pagar deuda externa. Usted sabe el convenio que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, de cuánto significa aquello. Es matar de hambre a nuestro pueblo. ¿Qué le importa al señor Lasso si todo lo ha tenido en su vida a partir de que su cuñado lo hizo rico en tiempos atrás? En realidad, las cosas están mal observadas por él. Él debió haber solucionado los problemas del país. Me equivoqué, señores, le pido disculpas al país. A ver, señor, aquí está la medicina, aquí está esto. Abrir el abanico del gobierno, hacer un gobierno de concertación nacional, sacar a esos odiadores que tiene alrededor de él y terminado el lío, pero nunca lo quiso hacer. Tuvo varias oportunidades para hacerlo. Ya es tarde, mi querida amiga, que lo haga. Sobre el rol de Danilo Carrera, hoy que se ha publicado el informe de inteligencia, León de Troya, aunque para uno de los legisladores de gobierno es caballo de Troya, ¿no? Y él les mandaba a leer todavía, ¿no? El señor Pinto, ¿no? Decía, leyeron el informe. A ver, se conoce de las jugarretas y los negociados del cuñado del presidente ahora que Lasso está en el poder, pero ¿cuál fue el rol que desempeñó antes y qué es lo que se comenta de Danilo Carrera en la sociedad guayaquileña? Porque Lasso, cuando empezó este desastre, dijo que él prácticamente ponía las manos al fuego por Danilo Carrera, que es un tipo decente. ¿En realidad es muy decente Danilo Carrera, asambleísta? Bueno, yo no puedo calificar si es decente o indecente. Yo, si hubiera sido presidente de la República y él era mi cuñado, quien me hizo rico, quien me llevó a ser accionista de un banco, quien puso la plata para comprar un banco, quien apretó a los anteriores dueños del Banco de Guayaquil y le compraron eso en 2 millones de sucre, ese banco, que eso es $40. En realidad debería amarlo el señor Lasso al señor Carrera. Y yo creo que en sí ha demostrado eso porque el verdadero dueño de la fortuna siempre fue el señor Carrera. Me refiero después de haber sido gerente del Banco Central y después de haber presidido la Junta Monetaria. Miren lo que le estoy diciendo yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que él era un dueño del gobierno y como tal, pues él debió haberle dicho al país, señores, yo voy a gobernar con él, voy a ver su experiencia y el país lo hubiera aceptado, lógico, de frente, pero no escondidas, poniendo negociaciones checas, incorrectas, cobrando por esto, cobrando por lo otro. No sé si señor Carrera o quienes cobraran, pero eso estaba mal hecho. Estaba mal hecho, por ejemplo, haber puesto al tesorero del banco o al vicepresidente del banco que trabajó con ellos más de 30 años y después decir que no lo conocen O y que es después torpe. esconderlo. Entonces, ¿qué significa? Que si investigamos los 13.000 millones de un año de inversión en esas instituciones y lo de ahora, que debió haber sido también una cantidad más o menos similar, y que solo haya pedido $150.000 para abrir una cuenta en un sitio fiscal, paraíso fiscal, y que dame $30.000. Oiga, eso es como decir
dale una caridad para el viejito, una caridad para el viejito. Ahí los grandes negocios, ¿a quién le dio las contrataciones? En CENEL, en todas esas instituciones grandes del país. ¿Por qué avasallar la ley para hacer ese tipo de cosas? Vea, esas son las inmoralidades e ilegalidades. Entonces, ese solo batatazo que querían darle al presupuesto general del Estado y dejar más pobre el país, eso no es justo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que investigar, hay que ir profundamente. No me quiero meter en la parte total porque no estoy a tanto de la investigación, pero conozco yo de algunas circunstancias de aquello. Por lo tanto, es potestad de los legisladores fiscalizar y fiscalizar profundamente. Asambleísta Almeida, ¿se han planteado el escenario en la Asamblea Nacional de que la Corte termine salvando al presidente de la República? ¿Qué va a pasar allí en la Asamblea Nacional? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a mantener esta nueva mayoría? Esto puede de una forma, si es que no llega al juicio político, si la Corte Constitucional no les da paso, esto puede afectar a la integración de esta mayoría. ¿Qué escenario se maneja al interior de la Asamblea en caso de que esto ocurra? Vea, primero que la Corte no tiene no tiene por ningún lado alguna atribución para decir que no hay el procedimiento. La admisibilidad, leamos lo que dice el diccionario de la admisibilidad. La admisibilidad significa cumplir requisitos, no es sentencia previa de la Corte, porque la Corte no se puede poner ni se puede contradecir en asuntos políticos, porque su trámite es otra cosa. Si usted ve ¿por qué el numeral 2 y no el numeral 1? Aunque usted en el juicio puede poner todos los numerales que quiera. Es porque ya se hizo, para que no digan, es que no, esta es otra cosa muy distinta. Entonces, hay que tenerse siempre a lo jurisprudencial. Por eso es que mucha gente ha insistido en el numeral 2 del artículo 129. Y si suponiendo que el señor Aparicio Caicedo le quiebre la conciencia a determinadas personas en la Corte Constitucional, que lo dudo, porque son gente de buen nivel, grandes profesores universitarios quiteños, no lo haga, suponiendo que no lo haga, el pueblo es el dueño del poder. El pueblo nos puede poner a nosotros, el pueblo puede poner a quien sea. El pueblo es el que decide y hay otras herramientas allí en la Constitución como el 130 y el 145. El 145, usted sabe que también existe en materia de eso. O sea, yo no lo estoy advirtiendo ni nada de eso porque yo creo que este procedimiento del artículo digamos, el artículo 129 existe y no tiene por qué la Corte no darle trámite. El artículo 145, por ejemplo, como alternativa, y no estoy diciendo yo que lo vamos a aplicar, si usted me pregunta si no pasa lo uno, pasa lo otro, dice, el presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los siguientes casos: por término del periodo presidencial, por renuncia voluntaria, por destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, por incapacidad física o mental, por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo. Vea usted, por el abandono del cargo no tenemos presidente, por revocatoria del mandato. Y ahí no hay ninguna otra causal, mi querido amigo. Así que ese es el juego democrático que tenemos que hacer. Y cuando ya alguien perdió la legitimidad, el pueblo es el dueño del poder siempre. Usted ha visto que los grandes hombres de la humanidad como Charles de Gaulle, cuando perdió una consulta renunció, lo mismo que el presidente Macron, lo mismo que el primer ministro de Inglaterra, hasta Pinochet renunció cuando perdió una consulta. Pero ellos dicen ahora, ay, ¿por qué no renunció Evo Morales? Entonces le pregunto, el señor Lazo, ¿con qué capacidad se compara? Entonces no ha sido ese hombre que decía que era. Usted sabe que en la vida uno tiene que tener dignidad y la dignidad está por encima de todo, y aferrarse a algo que ya no es de él o que el pueblo no lo desea, me parece que es algo malo. Muy amable, legislador Almeida, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto conversar con usted. Muy gentil, legislador, gracias.